Vale, continuamos entonces con don Ricardo González González, biólogo, administrador de Vegeque, Medio Ambiente y Diseño, que nos va a hablar de las microrreservas de flora en la isla de Tenerife. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, agradecer al Cabildo la invitación para poder presentarles este proyecto, que desde mi punto de vista es bastante interesante. Y quiero empezar pues, con pues, un agradecimiento a las personas que están vinculadas al mismo, porque es una cosa que el Cabildo no debería hacer, o sea, que no tiene por qué hacer, pero es digamos, una mejora al sistema de espacios naturales del que disponemos, que no es que sea poco, pero en algunas ocasiones es insuficiente. Bueno, la creación de microrreservas deriva de una de las acciones del plan de la Estrategia de Biodiversidad de Tenerife, en el que se insta al Cabildo a la creación de áreas de interés botánico con superficie inferior a 20 hectáreas y fragmentadas a modo de islas en el territorio, que alberguen elementos bióticos de interés y que no estén regulados por ninguna figura de protección ambiental. En ella se profundizaría en el conocimiento de la biología y en el comportamiento de las especies, fomentándose experiencias para la conservación y recuperación de los taxones y sus hábitats. Bueno, el Cabildo encargó a nuestra empresa la creación de el estudio de estas microrreservas y planteamos 3 fases en el proyecto. Una primera de recopilación de información ambiental, que es bastante tediosa, pero es imprescindible. Una segunda de trabajo de campo y, por último, una elaboración de la cartografía temática y los resultados que obtuviésemos. La primera fase contempla la programación de las acciones a desarrollar y de la metodología. Una segunda con análisis y revisión de fotografías aéreas y cartografía, el análisis y revisión de la cartografía temática, la recopilación de la información ambiental y las primeras salidas de campo para la toma de datos. Bueno, durante la fase 1 se han utilizado distintas fuentes de datos. La primera, imprescindible, es el Banco de Datos de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, que todos conocemos como Biota, utilizando las celdas de máximo nivel de precisión y fiabilidad de los datos. También la cartografía y las memorias técnicas de los seguimientos de especies amenazadas, de los SEGAS, las referencias bibliográficas generales y conocimientos de campo. En la imagen que les mostramos, por ejemplo, son cuadrículas de 500 por 500 con presencia de taxones de flora vascular catalogados, ya sea del catálogo nacional o en el canario. Tenemos esa zona. Pero si recuerdan, tenemos que centrarnos fuera de áreas que estén protegidas en la actualidad. Estamos buscando áreas de interés botánico fuera de áreas ya protegidas. En un rayado azul tienen la Red Natura 2000 europea y en rayado verde, que a veces se solapa con el azul, los espacios naturales de la red canaria. Entonces, lo que nos interesa es seleccionar esas celdas rojas que están por fuera. Aquí tenemos ese trabajo hecho. En amarillo son las cuadrículas con presencia de flora catalogada fuera de áreas de protección ambiental. En la misma imagen se muestran en color naranja las cuadrículas con más de una especie de flora catalogada. No solo nos hemos centrado en las especies catalogadas, sino que hay otros caracteres que nos parecen interesantes. Por ejemplo, flora protegida en general. Aquí tenemos 2 imágenes que muestran las cuadrículas por un orden con un gradiente de colores para ver el número de taxones incluidos. A la izquierda tenemos las protegidas sin incluir la orden de flora y a la derecha incluyendo la orden de flora. Haciendo un zoom en una de las
de las zonas con más biodiversidad. Por ejemplo, esto es un recorte de la zona de Anaga. Vemos que cada cuadrícula tiene una cantidad estos son citas confirmadas, ya les digo, con la máxima precisión y fiabilidad de la base de datos de biota. Esto puede llegar a ser pues una medio locura. Ahí, por ejemplo, esa cuadrícula tiene 103 especies, 102 o 100 y pico especies citadas, de las que tienes que hacer un filtro. No solo se tuvieron en cuenta como les digo, que estuviesen catalogadas o no, sino que estuviesen protegidas. Y también una cosa importante es lo singular que sea esa flora. Para eso recurrimos a lo singular, es decir, a lo especial que es nuestra flora. Eso se traduce en el nivel de endemicidad. Nuestra flora se caracteriza por tener un grado de endemicidad elevado. Ahí tenemos las cuadrículas con la riqueza de plantas de endemismos canarios a la izquierda y a la derecha de endemismos macarnésicos. Aquí está toda la isla, todavía falta hacer el filtro de las cuadrículas que tocan espacios naturales. Se me olvidó decirles, en esta, ven cuadrículas que están compartidas, que solo están ocupadas parcialmente por espacios naturales. Se han intentado mantener esas cuadrículas, si solo están en parte en espacio natural, pues se mantienen porque resulta que justo la mata que nos interesa está por fuera del espacio natural, ¿no? Saben que muchas veces la delimitación de los espacios naturales no corresponde al límite, pues, la linde de un barranco, sino a lo mejor la finca de no sé quién. Y resulta que la planta está justo en donde no está el espacio natural. Bueno. El siguiente nivel de precisión, esto es un nivel de precisión muy general, una cuadrícula de 500 por 500, el que lo haya tenido que recorrer buscando una especie, pues se las trae. Son muchos metros cuadrados. Tenemos una información buenísima, que es la que está en los seguimientos de especies amenazadas. Ahí tenemos esos puntitos o esa cuadrícula que ven, son detalles de las citas con mucha mayor precisión, porque ya se delimitan específicamente las poblaciones de los distintos táxones, y ven que hay muchos que están dentro. Ahí la Joya de la Corona, ahí está Naga, o Teno, o el Parque Nacional del Teide, tienen un montón de citas. Pero nosotros nos tenemos que fijar ahora en las que están por fuera. Esos puntitos de colores que están por fuera quiere decir poblaciones de especies sobre los que se ha hecho seguimiento de especies amenazadas, que no son todas, ni mucho menos las ganas, pero que hay mucha información disponible durante diferentes años. Aquí tenemos pues un detalle, simplemente, o sea, no me quiero meter con qué especies son ni nada por el estilo, sino simplemente un detalle de la zona de ICOP. Y aquí tenemos un detalle de la zona de Weimar. No sé si lo conseguirán ver, pero hay una serie de puntos en un barranco. Ahora nos centraremos en esa zona. Y esa especie de lengua que se mete en la parte superior de la imagen es la ladera de Weimar, ¿vale? Ahí hay un montón de endemismos, un montón de especies muy interesantes, pero que ya están protegidas, al menos sobre el papel, ¿vale? Ya están, y bueno, sobre el papel y en el territorio, porque cualquiera se mete ahí a meterle mano a esas plantas, ¿vale? Les voy a hacer para que tengan una idea de qué ha ido o sea, en qué se ha plasmado esta información. Ahora hay que ir a campo a comprobar que lo que decía el SEGA o lo que decía Biota fuese más o menos cierto. De ahí se hace una limpia y se seleccionan en función de las características de la zona. Ese trabajo de campo, les voy a poner algunos ejemplos, y espero no pasarme. Por ejemplo, en este ámbito, en la zona del Bubango, en el Barranco de Castro, en el municipio norteño de Icós de los Vinos, es una zona, por supuesto, fuera de espacio natural, y el que nos centramos, ¿por qué? Porque hay muy cerquita, hay poblaciones citadas de dos táxones catalogados, Pleiomeris canariensis, el delfino, que está catalogado como vulnerable en el catálogo autonómico, y Cheirolophus webbianus, el cabezón de Webb, como de interés especial en el catálogo canario. Están
muy cerquitas en el mismo barranco. Este sitio no lo conocía y cuando nos acercamos nos encontramos una magnífica, de las mejores que conozco, representación de Visneur butetum, de Monteverde seco, en la isla, con unos madroños enormes, con un montón de especies características de esa especie, además muy acotado en superficie, es decir, esto tiene toda la pinta para que sea una zona. Además, en cuanto luego a la gestión es fácil porque es barranco, o sea, es cabildo al final, es el Consejo Insular de Agua, se puede transformar relativamente fácil en una nueva zona protegida a motu propio por el cabildo. ¿Vale? Como les decía, bueno, es un Visneur butetum, es decir, eso se traduce directamente en hábitat de interés comunitario prioritario de Laurisilvas macaronésicas, el hábitat 9360. Ahí tenemos un madroño, un caboco del barranco y efectivamente, como no puede ser de otra manera, están ahí en las dos imágenes superiores tenemos Chirolophus webianus y en las dos inferiores genetas del delfino, de Pleiomeris canariensis, del que encontramos bastantes más genetas de las que estaban citadas en el SEGA, lo cual es bueno, quiere decir que la especie tira para adelante. Otro ejemplo en el norte de Tenerife, esta es la hondura de la Florida, en el Barranco de la Lora, en el municipio de Los Realejos. Aquí hay varias citas, es una zona más o menos degradada, pero que incluye citas de Pleiomeris canariensis, el delfino que vimos antes, del helecho Pteris incompleta, que está catalogado como vulnerable tanto en el catálogo canario como en el catálogo nacional, en el convenio de Berna, y alguna cita que no pude corroborar de Sideroxylum canariense, que está en distintas, también catalogado como con distintas figuras, ¿vale? Un ambiente completamente diferente, pero que también es hábitat de interés comunitario. En este caso es un monteverde de ladera con bastantes especies representativas, o incluso, si lo quieren ver desde otro punto de vista, un fayal brezal con muchas especies de un monteverde húmedo, en el que se intercalan otras formaciones como plantaciones de castaños, etc. Eso, traducido en hábitat, es hábitat 9360, que lo vimos antes, Laurisilvas macaronésicas, y el 4050, que son brezales macaronésicos endémicos, ambos de interés prioritario. Aquí tenemos otra zona. Eso está fuera de espacio natural, ¿vale? Quizás se podía haber ampliado alguno de los espacios naturales, pero este tiene quizás la potencialidad para albergar una de las reservas de las que estamos comentando. Cambiamos de tercio completamente en cuanto a hábitat. Ahí nos vamos a solo hay una especie de las catalogadas, en este caso Atractylis peroxiana, una de las estrellas de la corona de las especies protegidas. Está en peligro tanto en el catálogo nacional como en el canario, en la directiva Hábitat y en el convenio de Berna, es decir, ha sido tratada con mimo en muchísimos planes de recuperación. Ahí tiene muchas acciones, se han hecho segas, pero una de las mejores poblaciones está fuera de espacios naturales, ahí pegado entre el faro y las casas de la punta. Y vamos a ver ahora algún ejemplo. Bueno, el hábitat también en este caso es no prioritario, un tabaibal amargo, un tabaibal dulce de Ceropeis folvetum balsamifre, mezclado con un matorral halófilo costero. Esos son hábitats de interés comunitario no prioritario, el 5330 de matorrales termomediterráneos y prestépicos y el 1250 de acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas. Y como es lógico, ahí están nuestros ejemplares de Atractylis, que serían el que le darían contenido a esa microrreserva de flora. En contraposición a esta última microrreserva, o propuesta de microrreserva, tenemos otra localizada en la punta de Agache.
Y esta la pongo aquí como referente de potencialidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, en teoría cuando haces la búsqueda en biota, te dice que hay 2 especies catalogadas, una es esta, Atractylis preussiana, y también está Ernieria canariensis, una milengrana, pero yo creo que esa referencia la cuadrícula es bastante grande y hace referencia a unas poblaciones de Ernieria que están aguas arriba de la autopista de la TF1. Las condiciones de este punto ambientales son muy complicadas. Ahí pega el viento que no vea, prácticamente no hay suelo y hay una mata, un ejemplar de Atractylis. ¿Merece la pena una reserva o una microreserva para un ejemplar? Bueno, pues quizás sí. Y quizás sí porque además esta es la cita de Atractylis clásica situada más al norte de todas las que existen. Ya hay espacios naturales para proteger Atractylis, pero aquí se pueden hacer reintroducciones. Es uno de los objetivos de las microreservas de flora. Ahí tenemos un ejemplar. Si haces la búsqueda en biota de Atractylis en esta zona, dice que está extinta. ¿Vale? Está extinta en la naturaleza. Esos datos son de 2021, ahí está el ejemplar y se pueden hacer reintroducciones en ese ámbito. Tienes la excusa para poder potenciar ese ámbito, esa zona. Bueno, otro ejemplo, en este caso también desde el municipio de Güímar, en la zona que se llama el Saltadero del Roque, en el barranco de la Vera de la Angostura, hay citadas, un clásico también de las especies más mimadas en cuanto a protección, Anagyris latifolia, en peligro crítico, tanto en el catálogo nacional como en el catálogo canario, en la Directiva Hábitat y en el Convenio de Berna, y un trébol de risco, Dorimium bronzenetti, que está en peligro en el catálogo canario. Fíjense que es un área relativamente pequeña, que va a tener pocos usos por la propia orografía del terreno, es decir, no vas a tener conflictos con usuarios o con propietarios que quieran hacer ahí cualquier tipo de instalación, porque ya el propio terreno casi está protegiendo a la especie, pero el cabildo puede llevar a su terreno, es decir, a sus competencias esta zona y darle una mayor protección, ¿vale? Casi con que no haga nada, mejor. Es decir, simplemente con que mantenga ahí, no hace falta hacer un vallado a lo mejor, o sí, hay que mirar la zona, pero no hace falta hacer gran cosa para proteger este área. Bueno, yo para meterme un poco en berenjenales, está metido aquí, tristemente, últimamente famoso, Equium triste. Es un taxón de nuestros endemismos, en el que ahí tenemos la distribución teórica según biota, más o menos desde las galletas o cosas así hasta guía de Isora. Tiene distintos, es una planta que es una hierba que es anual o bianual. Ahí se ve una pequeña plántula en la foto de arriba de la derecha. Se distingue bien cuando está en flor por esa corola, ese tubo más o menos alargado de color blanco rosado y con los estambres que sobrepasan claramente esa corola, y como les digo, hay pocas poblaciones dentro de espacios naturales. En cambio, es uno de nuestros endemismos que le gustan los ambientes removidos. Están en zonas donde hay alto grado de nitrofilización del territorio. Se proponen una serie esto está en fase de propuesta todavía, igual que las otras, ¿vale? Aquí tenemos una zona en las galletas, es un resto de una colada con un cardonal edafoserófilo bastante bien conservado, a pesar de estar rodeada completamente de la urbanización, lo que está ahí al lado, a la derecha, hacia el este, donde pone el número 08 de la línea amarilla, es Tembel. O sea, cruzas la calle, hay un cardonal encima de una colada que está bastante bien conservado y que está lleno de Equium triste. Equium triste, cuando no vas en la época buena, es algo
algo tan feo como eso que está ahí, esas varas que suben, y la ven que, si se fijan en la imagen, hay un montón de ellas saliendo. Bueno, eso sería un buen ejemplo de microreserva. Hay propuestas otras, está en la zona de La Chiquita, por ejemplo, esa gran cicatriz en el territorio. Es el barranco de Erques, o esto es en las proximidades de esa instalación que se ve ahí, es la Edar del Oeste, en Guía de Isora, donde también es un mal país con un cardonal, donde hay equium triste. Y, a ver, no es que solo haya equium triste, sino que el cardonal en el que se sitúa está bien conservado y es una buena zona para proponer un área, una microrreserva de flora. Bueno, esto hasta ahora. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ricardo, por la intervención y por mostrarnos esta figura de protección que no es muy conocida, más allá de las típicas, ¿no? La Red Natura, todas las directivas europeas y demás, pues las microreservas no es algo tan conocido, y que podríamos traerlo a, como decías tú, un poco a nuestras competencias desde el Cabildo, para, protegiendo pequeñas zonas, pues proteger esas poblaciones pequeñitas de especies que están amenazadas. Pero una de las preguntas, por ejemplo, que nos hacen es, en principio, ¿qué sentido podría tener el aumentar las zonas protegidas sin que seamos capaces de protegerlas como tal, sin que nadie las vigile, y si no se tienen en cuenta a la hora de construir, por ejemplo, hoteles u otras infraestructuras? Sí, eso es, yo creo que lo comenté al principio, a veces le damos caña, con razón o sin razón, a las administraciones, pero también hay que ponerse, y los que trabajamos con administraciones sabemos cómo son, hay que ponerse también en la visión de la administración. Esto es, sí, serían como áreas nuevas para proteger. También en la estrategia, de las primeras cosas que se han pedido o que el propio Cabildo se impuso para hacer, es aumentar la vigilancia, es decir, aumentar el cuerpo de agentes para poder dar servicio a estas zonas. Son zonas que son relativamente pequeñas. El coste de adquisición, si se decide optar por una compra, es bastante pequeño, y al menos te aseguras que ahí nadie se le va a ocurrir hacer un hotel. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es el propio Cabildo el que lo haría. Hay otras zonas que se ve claramente que no van a ser urbanizadas, pero bueno, hay otras que están en el límite y que sí podría ser. Creo que habría que darle un voto de confianza a la administración. No todas las cosas las hace mal, tampoco todas las hace bien, pero solo que hayan querido sacar este proyecto para mí ya es un logro. Es algo novedoso a nivel autonómico, por supuesto, no tanto así a nivel estatal. Hay, por ejemplo, Valencia ya tiene microreservas de flora, pero son una herramienta más, no van a ser la herramienta definitiva, pero todo ayuda. Es un granito más de arena. Gracias por también darnos el valor que, que muchas veces no nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Desde la administración, de promover esta nueva figura de protección que evidentemente tiene dificultades y podría pasar por la patrimonialización, perdón, sí, pero bueno, es un poco complicado a veces. Blanca, ¿querías decir alguna cosita? Sí. ¿Vale? El estudio está hecho y en otras cosas estamos trabajando. Hay que pensar, yo voy a poner un ejemplo en el que yo tengo un empeño especial, entre otras cosas porque soy de por allí. Por ejemplo, el entorno de Montaña Amarilla, en San Miguel. Allí hay toda una zona que es probable que es un reservorio de un hábitat importantísimo. Yo creo que está mejor que el que estabas enseñando de las rosas, y tiene un estado de conservación
magnífico. Y bueno, por lo menos hemos, en el último plan general, hemos convencido al ayuntamiento que gran parte de eso esté catalogado como paisajístico. O sea, porque no todo tiene que ser de Natura 2000, otra cosa es la responsabilidad que tenemos sobre los hábitats y la conservación de las especies. Pero es verdad también que hay determinados suelos que necesita la administración hacer una llevarla al patrimonio público. Dígase de zonas como estas del entorno de espacios naturales que tienen además una especial conservación y que están rodeadas de mucha presión de todo tipo, a veces turística, a veces es de otro nivel. Tenemos eso, tenemos espacios, por ejemplo, tenemos una zona de Monteverde parecida a la que pusiste en ICO en los altos de los Realejos. Estamos también haciendo lo que podemos. De momento estamos haciendo las tasaciones en unos casos por parte de algunos casos podríamos ampliar el espacio natural y en otro caso pues mantenerla dentro del patrimonio para poder mantener esa conservación. Eso requiere un esfuerzo de dinero importante. Vamos a ver si por lo menos tenemos localizado todo lo que pueda ser de mucho interés, aumentar efectivamente la plantilla de agentes, que estamos en eso también. Hemos sacado posiciones, hemos tenido que volver a sacar porque ni siquiera se han cubierto todas. Hemos ampliado la plantilla sin poderlas cubrir, y estamos utilizando todos los mecanismos que podamos tener para mantener la vigilancia, pero también sabemos que una parte va a tener que ser, si no queremos que tarde o temprano acabe con presión del entorno para poderlas conservar, y otra parte como la de los barrancos, una vez localizadas, lo que hay que hacer son los deslindes del dominio hidráulico. Una vez que se haga el deslinde del dominio hidráulico, ya no hay nada que catalogar, eso ya es dominio público y competencia del Cabildo Insular y titular del Cabildo Insular. Luego se puede intervenir tanto en la conservación como en repoblaciones, y los estudios nos tienen que ayudar a que busquemos mecanismos para hacerlo. Todo no se puede comprar, no tenemos la máquina de los euros, no nos tocó. O sea, no nos tocó, y tenemos que dar muchos servicios, y tenemos tenemos, a nadie se le escapa, o sea, por mucho dinero que metamos siempre nos va a hacer falta más dinero, pero es verdad, y eso es así. Tenemos que usar todas las figuras, las urbanísticas, las de comprar todo lo que podamos con prioridad, y usar, pues por ejemplo, al final sabemos que muchas de las especies no son exactamente de barrancos, sino que se han ido al barranco, como se han ido muchas veces a los acantilados, porque es el único sitio que les dejamos, y por suerte todos esos espacios como los barrancos y demás pues son de dominio público en su mayoría, y lo que tenemos que hacer son aprobar los deslindines del dominio hidráulico y usar la potestad para intervenir en ellos, y en eso estamos. Gracias, Blanca, por la puntualización de estas competencias donde podemos intervenir para, más allá de las figuras típicas, pues poder intervenir, repito, en el ámbito de nuestras competencias. Bueno, pues nada más, Ricardo. Muy bien. Gracias. Gracias. Venga.